Bueno, muy buenos días para todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a comenzar el segundo webinar del año 2023. Este sería el número 11 desde que empezamos los webinars en español. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes, a los que nos acompañan el día de hoy o a los que están viendo nuestro video en YouTube. El Fondo de Investigación SINGAP es una organización sin ánimo de lucro creada en el 2018 con sede en California. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los pacientes de SINGAP 1 a través de la investigación y el desarrollo de tratamientos, terapias y sistemas de apoyo. ¿Qué es SINGAP 1? Es un trastorno genético causado por una variante del gen SINGAP 1 en el cromosoma 6. Esta proteína actúa como regulador en la sinapsis, donde las neuronas se comunican entre sí. Al ocurrir una variante, no se produce suficiente proteína SINGAP, lo que dificulta la comunicación eficaz de las neuronas. Esto conduce a muchos problemas neurológicos que se observan en los pacientes con SINGAP 1. Entre los síntomas más frecuentes está la epilepsia, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, retraso del habla, apraxia, bajo tono muscular, trastorno del sueño y del comportamiento, entre otros tantos. Hasta hoy hay alrededor de 1.135 pacientes diagnosticados en el mundo, de las cuales tan solo se han diagnosticado 31 en América Latina. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, SINGAP América Latina, Course SINGAP One y fondosingap.org. Los webinars en español tienen como objetivo unir a las familias entre ellas mismas como principal punto de apoyo, informar a las familias sobre las investigaciones que se están realizando y las oportunidades para ser partícipes de ellas, potencializar la comunicación con el equipo terapéutico y médico de los pacientes, brindar a las familias información valiosa para defender las necesidades de sus seres queridos, promover el conocimiento de temas importantes que ayuden a las familias, cuidadores o terapeutas para el manejo de los pacientes. Hoy tenemos un tema muy interesante. Se llama el Banco de Cerebros y el Banco de Cerebros Hispanoamericano para el Trastorno del Neurodesarrollo, con una invitada muy especial y además muy capacitada, Verónica Martínez Cerdeña. Es catedrática de patología y académica. El objetivo del laboratorio de la doctora Martínez Cerdeño es comprender la etiología neurobiológica del autismo, además de investigar el papel de las células madres en el desarrollo, evolución y patogenia de la corteza cerebral de los mamíferos. Estudios en biología, mención en biología general, mención en medicina de laboratorio, Universidad Complutense de Madrid, España, un doctorado en neuroanatomía, Departamento de Morfología, Universidad Autónoma de Madrid, formación postdoctoral de Columbia University en Neurociencia del Desarrollo, formación postdoctoral Universidad de California, San Francisco, Instituto de Medicina Regenerativa, Neurociencia del Desarrollo y Células Madres, y formación postdoctoral de la Universidad de California Davis Mind Institute, programa de capacitación de investigación del autismo. Bueno, sin más preámbulo y con un agradecimiento impresionante, te doy, Verónica, también la palabra, y a todas las personas que nos atienden el día de hoy. Nuevamente les decimos que al final de nuestra sesión abrimos espacio para preguntas y respuestas. Verónica, muchísimas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias, Vicky, por la presentación. Te voy a compartir la charla, ¿ok? Un momentito. A ver, ¿la podéis ver ahora? La puedo ver. Bueno, pues hoy os voy a hablar del Banco Hispanoamericano de Trastornos del Neurodesarrollo. Y este es un banco de cerebros en el que trabajo yo, en el que hacemos una colección de cerebros de personas con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, lo que os quiero contar es cómo funciona un banco de cerebros y por qué son tan importantes los bancos de cerebros. Este banco en particular está situado en California, en los Estados Unidos, pero tenemos sitios en otras zonas como la Universidad de Pensilvania, en México, en la República Dominicana, en Puerto Rico y también en Colombia. ¿Y por qué hacemos esto? Pues hacemos esto porque estamos preocupados que la mayoría de los estudios que se hacen sobre trastornos del neurodesarrollo se hacen en varones y se hacen en personas en lo que aquí en Estados Unidos se llaman blancas, personas blancas no hispanas. Entonces no hay una representación de personas que pertenezcan a otras minorías o otras etnias, por ejemplo la gente negra o la gente hispana, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos haciendo este esfuerzo de obtener donaciones de gentes hispanas y gentes africanas aquí en los Estados Unidos y también en otros países de Latinoamérica. Entonces el banco de cerebros es muy importante, uno, porque se obtienen los cerebros que se van a utilizar para investigación, y dos,
porque hacemos otras actividades. Por ejemplo, hacemos investigación. La gente que pertenece al Banco de Cerebro hace investigación con estos cerebros donados. Además, hacemos educación, educamos a nuevos investigadores enseñándoles lo que hay que hacer para estudiar las enfermedades del neurodesarrollo, y también hacemos actividades de divulgación para hacer llegar a la población el tipo de trabajo que hacemos, por qué es importante donar los cerebros y para mostrar los descubrimientos que hacemos. Entonces, un banco de cerebros se necesita muchísimas personas para trabajar, y normalmente funciona pues como este esquema que les estoy mostrando, en donde hay una serie de directores, normalmente en cada centro, que en este caso los centros son por países. Por ejemplo, digamos México, pues siempre hay 2 personas que son las más importantes, y una es la persona que se encarga de la patología y otra es la persona que se encarga de la clínica. La persona que se encarga de la clínica es la persona que está en contacto con las familias, que les lleva la información a las familias sobre lo importante que es la donación de órganos, en este caso de cerebros, y también es la persona que recibe la información de las familias cuando ellos quieren donar. Y luego tenemos otra persona que es el patólogo, que es el que se encarga de, una vez que hay una donación, la extracción cerebral, la conservación cerebral, etcétera. Entonces, esto no lo hacen solo. Normalmente cada una de estas personas, lo que llamamos director de clínica y director de patología, pues tienen una serie de ayudantes, que en el caso del director de clínica son y tratándose de enfermedad de neurodesarrollo, pues son pediatras, psiquiatras infantiles, terapeutas infantiles, etcétera. Y el equipo del patólogo pues son otros patólogos, son neuroanatomistas, son gente que trabaja en funerarias, técnicos de funeraria, etcétera, que son los que saben extraer el cerebro. ¿Y cómo funciona esto? Pues mira, lo primero que ocurre es la donación del cerebro. Y cuando un cerebro se dona, cuando tú sabes que alguien va a fallecer o cuando ya ha fallecido, se contacta a la familia, o al revés, la familia la mayoría de las veces nos contacta a nosotros. Entonces les explicamos para qué sirve donar el cerebro y qué vamos a hacer con él, y también les pedimos el historial clínico, porque tenemos que estar seguros de que realmente esta persona tiene un trastorno de neurodesarrollo, y luego también le pedimos un consentimiento, ¿verdad?, para que ellos consientan a donar el cerebro y se haga de una forma oficial. Luego, cuando esto ocurre, pues ya se acepta el cerebro y se hace una coordinación de la donación. Y para ello lo primero es encontrar un patólogo, un técnico de laboratorio que sepa extraer el cerebro. Y esto es difícil porque si ocurre aquí al lado de mi universidad, aquí en la Universidad de California, pues yo conozco a todo el mundo, pero si ocurre, por ejemplo, en un pueblo en Colombia, pues es más difícil encontrar una persona. Entonces ahí empezamos con una red de contactos que tenemos hasta encontrar una persona que lo pueda hacer. Una vez que se encuentra la persona, pues hay que saber, hay que encontrar un lugar donde se pueda extraer el cerebro. Pues una persona muere en el hospital, a lo mejor en la funeraria, si no, a lo mejor hay que transportar el cuerpo a un sitio especializado. Entonces es mucha planeación lo que hay que hacer para que todo salga bien. Y se vuelve más complicado porque esto hay que hacerlo muy rápido. En el momento que el cerebro fallece, empieza a perder propiedades y entonces la investigación sobre ese cerebro no va a ser tan buena. Entonces, esto se tiene que conseguir, si es posible, antes de 24 horas. Entonces es bastante difícil y muchas veces no lo conseguimos. Todos los cerebros son útiles, pero son más útiles si los podemos extraer pronto, pocas horas después de la muerte. Y luego viene la extracción cerebral. ¿Cómo la hacemos? Pues en la extracción cerebral se extrae el cerebro del cráneo y luego se cierra y no se nota nada, o sea que no es totalmente estético. Una vez que se tiene el cerebro, se corta en 2 mitades, en el hemisferio derecho y el izquierdo. Uno se congela en el momento y otro se fija. Fijar quiere decir que no se congela, pero que se preserva con algún fijador. Por ejemplo, el alcohol es un fijador, la formalina es un fijador, y eso hace que el proceso de generación no continúe. El tejido congelado se puede utilizar para estudios moleculares
y para estudios genéticos, mientras que el tejido fijado se puede utilizar para tejidos histológicos. Y esto es así simplemente por cómo funciona cada uno de los métodos. Una vez que tenemos el cerebro ya congelado y fijado, hacemos lo que se llama una confirmación post-mortem. Quiere decir que aunque nosotros hayamos conseguido una historial clínica, estas historiales clínicas no son homogéneas, porque una puede venir de México, otra puede venir de Puerto Rico, otra puede venir de California, y a lo mejor el diagnóstico se hace de forma diferente. Además, nosotros no conocemos a la persona que lo ha diagnosticado. Solo sabemos que la familia nos ha dicho que tenía un trastorno, pero tenemos que estar seguros. Entonces, lo que hacemos es primero análisis genético del tejido congelado para estar seguro que está la mutación, que en caso de que sean síndromes, ¿verdad? Como el SYNGAP o el X frágil, pues que hay una mutación en ese gen, y en el caso de que sean condiciones como por ejemplo el autismo, que no tienen por qué tener una mutación conocida, pues se hace un estudio post-mortem y normalmente se hace una encuesta que se llama ADR. Es una encuesta que tiene unas 150 preguntas y se hace a la gente que cuidaba de la persona con este trastorno, que pueden ser los padres, los hermanos, el cuidador, etcétera. Y con eso nosotros homogenizamos el diagnóstico de todos los pacientes que han donado. Entonces ya tenemos lo que nosotros ofrecemos, que es un cerebro y un historial clínico asociado y confirmado. Entonces nosotros ahora lo que ocurre es que los investigadores nos contactan y nos dicen, mira, estoy estudiando autismo y estoy estudiando la corteza temporal en autismo, ¿me podéis mandar tejido? Entonces tenemos un comité que lo estudia y lo que queremos saber es quién es esa persona, a qué se dedica, qué es lo que va a hacer con el tejido. Y bueno, nosotros tenemos formas de saber quién es un investigador legítimo o no, y cuando se aprueba pues se les manda el tejido y se les manda si necesitan historial clínico, etcétera. Y luego el investigador, una vez que ha obtenido resultados, pues nos contacta y nos deja saber todo lo que han descubierto. Entonces, hoy eso es a grandes rasgos lo que es un banco de cerebros. Me pueden preguntar luego si quieren que aclare alguno de los aspectos del banco. Y lo que quiero hacer ahora es mostrarle un ejemplo de lo que hacemos con ese tejido que nosotros recibimos. En este caso le voy a hacer un ejemplo de un trabajo que hemos hecho en autismo típico en el tejido fijado, o sea, es un estudio histológico. Y para eso primero decirles que en la corteza cerebral pues hay dos tipos de señales, una es inhibitoria y otra es excitatoria. Entonces sabemos que en autismo hay una falta de balance, se altera el balance entre señales excitatorias e inhibitorias, y esto además ocurre en la mayoría de las condiciones de trastornos del neurodesarrollo. Pero no sabemos cómo muy bien en autismo. En autismo sabemos que si haces un electroencefalograma y mides la sumativa de todas las ondas eléctricas cerebrales, pues sí que está alterado, pero no sabemos cómo se produce esa alteración. Entonces, nosotros cuando empezamos a estudiar esto dijimos, bueno, hay dos posibilidades, que sean las células excitatorias o positivas, activadoras, o que sean las células inhibitorias o negativas, las que están afectadas una u otras, o como yo siempre digo, normalmente son las dos. Y luego, ¿cómo pueden estar afectadas? Pues puede estar afectada la función, cómo funcionan, o puede estar afectada también que por alguna razón hayan muerto y el número de esas células cambie, ¿verdad? Pero como digo, también normalmente en los trastornos de desarrollo es una combinación, como en biología en general, todo no es tan simple, es una combinación de causas. Entonces esto es como un cerebro, este es un cerebro que nos donaron nuestro banco de cerebros y bueno, y cuando un investigador nos pide tejido, nosotros no le mandamos el cerebro entero, nosotros le mandamos el trocito de cerebro que ellos estudian, y así que ocurre que cada cerebro se puede compartir con muchísimos proyectos, con 50 proyectos o más. O sea, un cerebro no participa en un estudio, participa en muchísimos estudios. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo estudio estas áreas, estas son las áreas 9, 46 y área 47 del cerebro. Entonces yo solo tomo esos trocitos de cerebro. Y estas son áreas que están en la corteza prefrontal, que son áreas donde están muchas de las capacidades cognitivas humanas y que están alteradas en el autismo. Son muy sociales, reconocimiento de caras, de lenguaje, etc. Y por eso nos decimos a estudiar estas áreas, pero seguro que hay alteraciones en otras áreas también. Entonces lo que hacemos es cortamos una rodaja de cerebro,
por donde está indicado por la línea, y esto es lo que vemos. Vemos, pues, está la rodaja de cerebro y aquí vemos las áreas que nos interesan, la 9, la 45 y la 46. Y entonces lo que hacemos es tomamos esa rodaja o hacemos trocitos más pequeños y los metemos en una máquina especial que nos permite hacer rodajitas muy finitas. Cuando digo muy finitas son menos de 1 milímetro, o sea, estamos ya hablando de micrómetros, son muy finas. Y entonces eso nos permite ponerlas en un microscopio y ver las células directamente. Entonces esto es un trozo es una lámina de esas, una rodaja, que la hemos hecho un experimento donde hemos marcado las células inhibitorias, los 3 tipos que hay, uno en rosa, uno en azul y una en marrón. Y ahora hacemos una cosa tan simple como contar el número de células. Y hacemos una representación con el microscopio y con una computadora de las células y dónde están. Entonces estas son nuestras áreas. Tenemos una representación típica del caso medio de cerebros controles y cerebros autistas y de las áreas que nos interesan. Ahora, esto trae aquí una cosa importante, es que no solo tomamos donaciones de gente con trastornos de neurodesarrollo, pero necesitamos de gente neurotípica. ¿Por qué? Porque mirándose un cerebro, por ejemplo, en este caso de autismo, no vamos a saber qué es diferente si no miramos cómo es en la persona neurotípica. O sea, es diferente o hay algo diferente a las personas neurotípicas y por eso el cambio en comportamiento, ¿verdad? Entonces es muy importante que hagamos hincapié en que las donaciones no solo son de personas con trastornos, sino de personas también neurotípicas. Entonces nosotros lo que hicimos, luego cuando teníamos estas reconstrucciones, las contamos, hicimos las medias, aplicamos métodos estadísticos y vimos que en general, como pueden ver aquí en autismo, en todas las áreas hay un descenso en el número de estas células. Luego fuimos a estudiar estas células, que en este caso eran las células rosas, y del tipo de células rosas nos dimos cuenta que eran estas células. Son células que se llaman de candelabro, y aquí tienen una en gris, perdón, en verde y en rojo, y parece un candelabro que cuelga del techo y por eso se llaman así. Y estas, donde tiene la zona verde, pues parecen los brazos del candelabro y las rojitas, pues parecen las velas, ¿verdad? Y estas velas o estos se llaman cartuchos, tienen esta forma que ven aquí en esta otra foto, en C y en D, y tienen estas bolitas que se llaman botones y ahí es donde se produce la sinapsis. Entonces, nosotros vimos que estas células decrecen con una media de 50%, o sea, la mitad de estas células no están ahí y son células muy importantes porque son células que están haciendo sinapsis inhibitorias. Están inhibiendo la corteza. Entonces, si nos faltan, hay menos inhibición y entonces la corteza del cerebro está hiperexcitado, que es lo que pasa en autismo. No sabíamos por qué, pero ya sabemos que esto que hemos descubierto aquí es una de las causas. Puede ser la única, puede ser que haya más. Solo hemos investigado esta, tenemos que seguir investigando. Y luego, cuando miramos a estas zonas, a estos botones sinápticos, nos dimos cuenta que los botones sinápticos, al medirlos, eran más pequeñitos en las células de candelabro. O sea, no solo hay menos células, sino las que están ahí están alteradas porque los botones sinápticos son más pequeños y eso quiere decir que hay menos sinapsis. Y bueno, y también vimos, por ejemplo, que la zona donde se hace la sinapsis, que son estas células que se llaman células piramidales, tienen menos receptor del neurotransmisor que es la forma, la transmisión de neurotransmisor es la forma de activar la sinapsis y que está aquí en amarillo en la persona neurotípica y que está aquí también en amarillito, pero hay mucho menos en la persona con autismo. Entonces, esto es un resumen muy grande de estudios de muchos años. Pero bueno, les puedo decir que hemos encontrado de las células inhibitorias que están alteradas en autismo, hemos encontrado que de hecho hay células inhibitorias alteradas que no lo sabíamos, que son las células de candelabro, que tienen los botones sinápticos más pequeños, que hay menos receptor asociado con esa sinapsis. Entonces, eso quiere decir que hay menos células y que están afectadas. Y bueno, y entonces ahora sí, vamos al siguiente paso. Y acuérdense que habíamos dicho que hacíamos estudios patológicos, genéticos, bioquímicos, lo que fuera, ¿verdad? Pero que lo interesante también es que nosotros recogemos la historia clínica, entonces podemos hacer análisis de correlación de las alteraciones que hemos visto en el cerebro
con el historial clínico. Y acuérdense que decía que cuando nosotros obtenemos un cerebro hacemos el IDR, que se llama la revista de diagnóstico del autismo revisada, y entonces tiene tres dominios, que son A, B, C y bueno, y D. D simplemente que el trastorno tiene que estar antes de 36 meses. Si no se ven síntomas antes de 36 meses, no se puede considerar autismo. Y luego tenemos A, B y C. El A son alteraciones en la interacción social, el B son alteraciones en comunicación y el C es la presencia de movimientos repetitivos y manerismos. Entonces, cada uno de estos A, B, C y D tienen muchísimas preguntas que las ven aquí, 50, 51, 57, entonces esas son las preguntas que hacemos. Y luego llamamos a un estadístico y vemos todo lo que hemos visto que es diferente en el control de autismo comparado con el control neurotípico, cogemos esos datos y hacemos la correlación con la respuesta a todas esas preguntas y, por ejemplo, aquí hemos descubierto, si miran simplemente aquí, por ejemplo, que los manerismos son la forma de mover las manos, que son extrañas, repetitivas, están relacionados con la caída en el número de células de candelabro. Entonces, esto es muy importante porque también tiene una serie de connotaciones de prevención y de tratamiento, porque tenemos que prevenir, uno, que estas células se mueran y dos, sabemos que si estos comportamientos ocurren, a lo mejor si podemos devolver al cerebro esas células, pues el comportamiento se puede mejorar. Y esto simplemente para que vean cómo, si ven cómo el número de células disminuye. Por ejemplo, si ven aquí en azul, tenemos arriba el control, arriba en la primera columna el control, y luego vamos viendo cómo el número de células disminuye según los comportamientos van siendo más y más severos. Aquí el comportamiento 4, número 4, pues no hay prácticamente células azules. En el número 2, pues hay un poquito menos. En el número 0 es igual al neurotípico, porque esa persona con autismo no tiene ese síntoma. Vamos a ver. Y algo similar hemos visto, hemos sido capaces de diferenciar también cuando basado en la patología del cerebro, cuando un caso con autismo presenta con discapacidad intelectual o no. Entonces hemos visto que cuando, si ven aquí, este es el neurotípico, en la segunda columna es autismo y la tercera columna es autismo con discapacidad intelectual. Entonces vean como el número de células azules hay menos en el autismo solo que en el neurotípico, y en el autismo con discapacidad intelectual hay menos células que en el neurotípico, pero también menos células azules que en el autismo sin discapacidad intelectual. Pero una diferencia que vimos es que mientras que en autismo solo disminuyen las células azules, no el resto de las células aquí, blancas y negras, sí que vimos que en los casos con discapacidad intelectual desaparecen todas las células, que son las células de candelabro, que antes las veíamos en rosa, pero también desaparecen las células, el resto de las células inhibidoras. Entonces, en esos casos con discapacidad intelectual hay una falta, o sea, el número de células inhibidoras, todas, no solo las de candelabro, disminuyen muchísimo. Entonces, claro, pues el cerebro tiene más problema en funcionar. Entonces, simplemente hoy les he hablado un poquito de lo que es un banco de cerebros, de cómo funciona el banco de cerebros, de lo importante que es la donación, y les enseño un ejemplito de cómo podemos hacer un estudio y podemos descubrir muchísimas cosas simplemente con un cerebro donado, porque cada cerebro se utiliza en muchísimos estudios, y hemos visto un estudio de cómo disminuyen las células inhibitorias en los casos de autismo típico y cómo hemos podido coger ese descubrimiento cerebral anatómico y cómo lo hemos podido ligar a comportamientos específicos. Y bueno, con eso me quiero despedir, quiero terminar esta charla, y este es mi equipo, y estos son médicos, investigadores, biólogos, estudiantes, gente ya más desarrollada, y entre todos pues somos capaces
de averiguar algunas cositas sobre el cerebro. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy conmigo. Muchas gracias. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Yo quiero que vuelvas a compartir la parte Sí. donde aparecen los países. Quiero que hablemos ¿Dónde aparece el qué? los países donde están ubicados en Colombia. Es que sí. Aquí. El Sí. siguiente. Ahí, perfecto. Entonces, la pregunta que tengo es, para aquellos países que no aparecen acá, ¿cuál sería el proceso? Pues mira, yo Digamos, siempre si estoy estamos en dispuesta. Argentina, por ejemplo, Argentina no veo, Pues mira. una organización importante en Argentina de SINGAP. ¿Cómo haríamos con las familias Uy, de pues mira, Argentina? estoy intentando ahora mismo empezar en Argentina y estoy buscando colaboradores. Yo siempre estoy intentando añadir todos los países que hay de Latinoamérica y España. Estoy intentando añadir España, ahora mismo estoy trabajando en Ecuador, intentando añadir Ecuador, estoy intentando añadir Chile. La verdad es que es muy difícil, porque primero tengo que encontrar la persona clínica, no solo que tenga la capacidad, sino que realmente quiera ayudar, porque esto es trabajo, ¿verdad? Y la verdad es que, lo debo decir, todo el mundo que trabaja en esto es voluntario, porque nosotros conseguimos algo de dinero, pero es muy poquito y es para pagar los gastos. A la persona que, por ejemplo, extrae el cerebro, si conseguimos un técnico, pues a ese sí que le pagamos. Y si luego tenemos que transportar el cerebro, pues eso también lo pagamos. Entonces, los poquitos fondos que tenemos son para cosas que hay que pagar y todos los profesionales que trabajan aquí prácticamente son voluntarios. Y luego necesito otra persona que se encargue de la estación cerebral, que eso también es difícil porque no hay tanta gente que va por ahí extrayendo cerebros. Entonces, por ejemplo, en Chile, lo que me está pasando, que he contactado con una psiquiatra que es estupenda y que me está ayudando con las familias, pero estamos teniendo muchas dificultades en encontrar un sitio donde se puedan hacer extracciones cerebrales. Y lo que hemos hecho es contactar con las distintas universidades. En las universidades hay mucha conversación. Tenemos que, por ejemplo, hablar con los abogados de la universidad para que nos digan cuáles son las leyes del país y la mayoría de las veces no lo saben, entonces tienen que informar y luego se les olvida y ya no siguen y porque ya no tienen tiempo. Entonces realmente lo más difícil es encontrar gente que de verdad quiera ayudar y de verdad siga empujando y empujando y echando esto para adelante. Es la única manera. Y como digo, es muy difícil, yo a veces me cuesta, llevo ya bastantes años y yo sigo aquí con la gente que me quiere ayudar, pero eso, lo único que necesitaría yo en Argentina es estos dos profesionales que realmente quieran ayudar y en cualquier otro país. Perfecto, entonces hablemos un poco del proceso, es decir, si en este momento, bueno, nuestros hijos SINGAP normalmente viven muchos años, a pesar de que su calidad, pues, de vida no es la mejor como quisiéramos, obviamente, pues, por su razón de ser, de la falta de proteína SINGAP1 y que es el problema de todas sus hipnasis y todo lo demás, ¿no? Pero la pregunta que hago es, ¿podemos firmar ese acuerdo con anterioridad? Es decir, una vez decidamos, listo, firmar el acuerdo, lo tenemos listo y en Sí, cualquier eventualidad, pues bueno, ya está lo que todo este nosotros proceso. hacemos es que si alguien está interesado me avisa y yo ya sé, no hacemos un acuerdo oficial en ese momento porque tampoco es necesario ponerse de papeles si no sabemos que hay una donación, pero sí que estamos en contacto y lo que hace la familia, a lo mejor hablo con una familia, como digo, yo pocas veces llamo yo a la familia, las familias nos llaman a nosotros porque realmente quieren ayudar. Entonces, una vez que la familia nos llama, o sea, entramos en contacto y a lo mejor seguimos en contacto cada año, de vez en cuando nos escribimos y si por alguna casual va a haber un fallecimiento, pues nos llaman y dicen, mira, esto es lo que está pasando y va a ser en un mes o el año que viene o en unas semanas, entonces nosotros ya estamos pendientes y yo empiezo a contactar y a buscar, digo, ¿dónde viven ustedes? Pues yo vivo en la Ciudad de México. Pues entonces yo ya empiezo a buscar una persona ahí para que en el caso de fallecimiento pues lo tenga todo organizado y se pueda hacer la extracción cerebral lo antes posible. Y ya si usted me dicen, pues mira, esta persona, este donante, pues por la razón que sea está en el hospital y va a fallecer pronto, ahí ya firmamos todo lo que hay que firmar, que realmente el consentimiento, más que un contrato, es una forma de informarles a usted
de todo lo que va a pasar y cómo se va a hacer y para qué va a servir el cerebro. O sea, simplemente contarles a ustedes y ustedes lo firman pues como diciendo, sé lo que estoy haciendo, porque nosotros lo que queremos es que la gente que colabore tenga las ideas claras. Entonces eso es como se hace. Claro, porque es muy importante tener claro además la importancia de la investigación para el futuro, es decir, cómo ese cerebro va a impactar y va a ayudar a muchos investigadores, como dijiste tú, no es solamente a uno, sino sí, esa muestra va para bastantes investigadores que va a ayudar a avanzar la ciencia, ¿no? Esa es como de las sí, preguntas que la mayoría de gente tiene que tener claro, pero pues precisamente son estos espacios para entender, comprender, claro. aprender. Ujú. Es un tema que Sí. es difícil. Y no es solo con muchos investigadores, es también a lo largo del tiempo, porque el cerebro se dona y se queda en la colección de cerebros y a lo mejor este año lo utiliza un investigador, a lo mejor en 2 años lo utiliza otro, a lo mejor los cerebros están ahí. Yo llevo trabajando en esto, no sé, como unos 15 años y yo tengo ya cerebros que tienen 15 años. O sea, yo cuando sea ya una viejecita, pues a lo mejor tendré cerebros de 50 años y seguirán utilizándose. Y lo importante es que cada vez tenemos más y cada vez los estudios son mejores, porque claro, tú comparas un grupo de neurotípico con un grupo con trastorno del neurodesarrollo. Y si tienes 5, pues tienes menos oportunidades de encontrar una diferencia que si tienes 50, porque todos estos estudios se hacen con unos procesos estadísticos y matemáticas que se tienen que aplicar al descubrimiento para saber que es un descubrimiento verdadero. O sea, nosotros seguimos el método científico y la estadística es mejor cuando hay más casos. Entonces, es eso lo importante, que necesitamos muchos casos, que un cerebro se utiliza para muchos proyectos y que no se utiliza solo ahora, sino que a lo largo de muchos, muchos años. A veces la familia me contestan y me dicen, ¿has descubierto algo? Entonces, les tengo que explicar que este es un proceso muy largo, que no hay un descubrimiento, que a lo mejor el año que viene compartimos el cerebro, que ese cerebro no sabemos cosas en particular sobre ese cerebro, pero sino del conjunto de cerebros y que a lo mejor la investigación lleva 3 o 4 años, porque la investigación es muy difícil, es muy lenta, se necesita gente experta en eso. Entonces, si hay que tener una cosa aquí es paciencia, pero lo que no podemos hacer tampoco es dormirnos. Hay que tener paciencia, pero que hay que estar siempre trabajando. Hay que Entonces, tener paciencia, pero apoyarlo, porque si no claro, se apoya, no, pues simplemente claro. no logra. O sea, Hay que eso es lo más apoyarlo. importante, Es muy ¿no? difícil y hay que tener cuanto más gente posible pues ayudando a conseguir algo y se va a conseguir sin lugar a dudas. Poco a Sí, poco yo, como digo, durante los años hemos ido descubriendo una cosita aquí, una cosita allá. Es como que vamos descubriendo piezas de un rompecabezas y de repente pues empiezas a ver una figurita porque varias piezas van juntas y yo espero que en unos años podamos tener una buena porción del rompecabezas sí, ya. aquí tenemos tres preguntas, pero quiero hacer la última. Ujú. Una de ellas es, de ese grupo de cerebros que llegan con autismo y le hacen la prueba genética, ¿han encontrado alguna mutación genética que de pronto sus padres no sabían? Asumo yo que sí, ¿no? Pero quería Bueno, saber. es que en autismo realmente no hay tantas mutaciones, o sea, las mutaciones son, nosotros no hacemos diagnóstico, o sea, no hacemos un panel de mutaciones, de las 50 mutaciones que a lo mejor están en 0,01 de la población con autismo. No hacemos eso porque cuesta muchísimo dinero y la probabilidad de encontrarlo es muy baja. Pero sí que lo que miramos es condiciones monogénicas, o sea, que es un gen y que son abundantes en la población. Por ejemplo, de cerebros de X frágil tenemos 13 ya. Y de todas las donaciones que conseguimos, aproximadamente una al año es un X frágil. Entonces, si llevo yo en el banco este de cerebros 13 años, pues tenemos 13 cerebros más o menos de X frágil. Entonces, esa es la formación, ese es el trastorno monogénico más común del autismo. Pero eso sí, por ejemplo, si a mí me donan un cerebro con SYNGAP y me dicen, mira, esto es lo que hay, entonces sí que hacemos una corroboración, porque Así. queremos estar seguros de que la donación realmente, el diagnóstico era correcto. Lo que no podemos hacer es introducir errores y que luego estuviese un cerebro con un trastorno pensando que era otro trastorno, entonces ya eso ya se convierte muy difícil. Así es, vamos a responder las preguntas que tenemos.
Sí. Marcos, él es español, pero también hace parte del grupo de Alemania, él vive en Alemania. Ujú. ¿También enviáis tejido a investigadores europeos o está limitado Sí, a Estados sí. Unidos y Latinoamérica? Sí, no, no, no. Esto yo lo hago, lo mando y lo mando gratis, además. Y lo mando, aunque me haya costado muchísimo dinero conseguir el tejido. Y aunque me cueste muchísimo trabajo mío personal, porque a lo mejor me tengo que quedar en el laboratorio a hacer las disecciones, pero yo he mandado a muchos países de Europa. Con Israel trabajamos, con Australia, con muchos países en Latinoamérica, por supuesto los Estados Unidos, con Japón. O sea, hemos mandado de países europeos bastantes. España, Francia, seguramente Alemania también. O sea que sí compartimos, estamos felices de compartir y no solo de compartir, sino de colaborar. Muchas veces nos dicen, yo quiero hacer esto, pero yo no sé hacer la primera parte y le decimos, mira, pues hacemos una colaboración y yo os preparo el tejido, yo incluso os hago el marcaje que vosotros queréis y vosotros luego lo analizáis y hacéis con ellos pues el proceso científico. Entonces sí que trabajamos con quien tenga realmente un proyecto que sea bueno y digo que la gente que se preocupa en pedir tejidos porque se lo ha pensado bien y normalmente los proyectos son muy buenos todos. Perfecto. Tenemos otra pregunta. A partir de estos descubrimientos en las personas con autismo, ¿hay alguna forma de controlar los procesos inhibitorios o excitatorios de los neurotransmisores sin medicamentos? ¿Qué es lo que viene en puerta? Sin medicamentos, has dicho. Eso Sin dice. medicamentos. Bueno, pues sin medicamentos es muy difícil. Sabemos que para el autismo hay terapias, entonces con las terapias lo que haces es de la capacidad de ese cerebro obtenerlo mejor, porque nosotros sabemos que no utilizamos todo el cerebro todo el tiempo. Entonces, si enseñas a esa persona a modular la forma de utilizar las capacidades que tiene, pues siempre se puede sacar lo mejor de cada persona, pero hay un límite. Luego, alteraciones fisiológicas, por ejemplo, que un cerebro esté excitado, pues sí que se le puede dar, excitado por falta de inhibición, se le puede dar un medicamento que sí inhiba esa excitación. Y luego hay otros tratamientos que son experimentales. Por ejemplo, la resonancia transcraneal que se utiliza ya mucho para depresión y que se ve que funciona, pues hay gente estudiando eso en autismo. Nosotros tenemos un tratamiento con células madre, pero que no es un tratamiento. Yo quiero decir, los tratamientos con células madre de momento no se pueden utilizar. Se están investigando, o sea, es muy peligroso hacerse tratamientos con células madre, ¿ok? Y una vez que digo esto, nosotros sí que estamos investigando, pero no lo estamos investigando como tratamiento, lo estamos investigando como intentando entender esas células. Lo que hacemos es que tenemos una rata que no tiene estas células de candelabro que hemos descubierto, se está imitando el cerebro humano con autismo y nosotros le inyectamos células madre que se transforman en esas células y entonces la rata recupera esos comportamientos. Y como digo, esto es un experimento solo para demostrar que no solo vemos que hay menos células, sino que las células que faltan tienen una función, pero no es en ningún momento es diseñado para hacer un tratamiento y quiero que todo el mundo esté muy claro en esto, que los tratamientos con células madre no existen y yo los casos de padres que he visto que han tratado a sus hijos con células madre, el niño ha sufrido porque todavía no, científicamente no se han corroborado que funcionen. Pero sí, eso son cosas que a lo mejor en el futuro lejano tanto las medicaciones como cualquier tipo de cirugía para corregir unas cosas así, cosas que en el futuro, que casi parecen ahora ciencia ficción, pero que a lo mejor en el futuro, pues a lo mejor sí que funcionarán. Así es. Y la otra pregunta que hace Laura también es de qué depende que una persona tenga autismo intelectual o el autismo sin involucrar la parte cognitiva. Me Pues imagino que tiene que ver con autismo de alto funcionamiento y autismo. claro, sí, pues eso, lo que nosotros hemos, no se sabe mucho, claro, pero la persona que tiene de bajo funcionamiento, pues tiene más problemas, o sea, tiene el cerebro más afectado. A lo mejor el tipo de alteración es igual, pero es más severa. Y eso es lo que hemos visto nosotros, que mientras que en el cerebro con autismo solo disminuyen las células de candelabro, en el cerebro con autismo severo, que normalmente va acompañado de discapacidad intelectual, en ese las células de candelabro faltan, pero faltan muchas más y además faltan otro tipo de células. Entonces, todo lo que se ve en el comportamiento, lo que hay que tener claro
no es una cosa que pasa porque sí, pasa porque tiene una base anatómica en el cerebro y porque pronto o temprano descubriremos que es. Hay un problema estudiando el autismo. El autismo no es como SYNGAP o como el X frágil, que es solo un gen. El autismo es, yo lo veo como muchísimos trastornos diferentes que tienen distintas causas, pero que todos confluyen en un comportamiento similar. Entonces, claro, es un monstruo a la hora de investigarlo, porque es tan heterogéneo y por eso necesitamos muchos cerebros, porque a la hora de sacar resultados estadísticos significativos, pues necesitamos un grupo, un número de cerebros muy grandes por lo difícil que es este cerebro. Pero sí, contestando la pregunta así, cuanto más alteración cerebral, pues más síntomas y más severos. Uy, no te estoy oyendo. Perdón. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, dice Laura, y muchísimas gracias también de parte de nosotros. Como última pregunta, entonces, si te llegara un cerebro SYNGAP, ¿tú notificarías a la organización de pacientes o simplemente solo si la organización de pacientes está involucrada en el proceso? ¿A vosotros os referís? Exacto. Sí, Ujú. ahora que tenemos una relación, pues sí, si alguna vez me llega un cerebro SYNGAP, yo os lo digo, porque además vosotros también Tenemos conoceréis más investigador. investigaciones. Sí, Claro, tenéis investigadores, no sé cuántos, porque estos son para investigaciones más moleculares, bioquímicas, genéticas, hay muchas en este anatómicas. momento en proceso. Ujú. Pues sí, eso está estupendo y no solo eso, sino que si ustedes quieren donar algún cerebro, yo estoy más que feliz de recibirlo y de distribuirlo y de almacenarlo para estudios presentes o futuros. Perfecto, muchísimas gracias, Verónica. Bueno, y la última pregunta es, bueno, entonces hablábamos de el soporte emocional. Mm. ¿Ustedes tienen de pronto un psicólogo, una psiquiatra que haga ese proceso de soporte emocional a las familias? ¿O no necesariamente es ese proceso desde el Bueno, punto de vista nosotros transaccional? sí tenemos una persona que ha estado trabajando como clínica mucho tiempo, como coordinadora clínica. En estos momentos tenemos esa persona y ella pues tiene su forma de hablar con la familia y de apoyo y está entrenada para comunicarse con la familia. Entonces, sí, luego tenemos otra persona que se encarga ya de, pues, de hacer las llamadas, de encontrar patólogos, o sea, la parte más genética, perdón, más profesional en que la familia no está desarrollada. Pero sí, la persona que pide los consentimientos es una persona que está Está especial. preparada para hacer todo este proceso porque no debe de ser fácil, No, ¿no? no es fácil, no es Eh, fácil. A veces hablan conmigo directamente porque quieren hablar conmigo y yo, bueno, yo más o menos puedo hablar con la familia, pero no soy una especialista como la persona. Aprendes con el tiempo también, hablar con las familias, hablar con los investigadores, cuestión de experiencia y de empatía también. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, y qué más empatía que estás acá el día de hoy, un sábado, haciéndonos, compartiéndonos este conocimiento y esta información tan importante con las 12 personas que se conectaron el día de hoy y con las personas que lo van a ver más adelante por YouTube. Cualquier pregunta adicional, no duden en contactarnos a mí directamente, que les doy con todo el gusto la información que Verónica nos puede compartir acerca de dónde se pueden comunicar o si se comunican directamente con CENE en cada uno de sus lugares. Tenemos pacientes de República Dominicana, pacientes en Colombia, en Puerto Rico. Entonces, muy importante tener esa información a la mano para el momento eh, que sea necesario. Pues muchísimas gracias. Y si quieren ver la información en la website, pues ustedes ponen el Banco Hispanoamericano de Cerebros de Trastorno en el Neurodesarrollo y tenemos dos websites, una que es a través de la universidad y otra que es más amigable al usuario. O sea, pueden ver las dos websites y están tanto en inglés como en español. Y ahí se explican y ahí tienen ustedes los contactos. Y mi contacto personal también y el contacto del Banco de Cerebros para cualquier cosa que necesiten. Bueno, así será. Y bueno, ya te dejamos la inquietud de que puedas ver y conocer un poquito más de Singapur. Si también Sí, necesitas información de enlaces y demás, te los comparto. Muchísimas gracias, Verónica. Que tengas un feliz gracias sábado, a fin ti de y a semana para todos. todos. Igualmente. Gracias. Adiós. Adiós.